sistema interamericano de derechos humanos, a raíz de las decisiones que se han venido tomando, le quieren cortar el alcance, quieren eliminar o quieren recortar el alcance de la Comisión y de la Corte Interamericana. Nosotros tenemos que pronunciarnos frente a eso, ¿ya? Y el tercer aspecto grueso que está ahí es el tema de la participación como gobierno y no como sociedad civil en la OEA y a través de qué espacios. Yo creo que esos son elementos muy importantes que hay que manifestar y que anoche se daban unas líneas en ese sentido. Y a eso habrá que ponerle una ruta de trabajo, definir unos mecanismos de seguimiento, de monitoreo, de evaluación y responsables para que eso se lleve a cabo. O si no, en 3 años nos encontramos y estamos en lo mismo. Eso es lo que puede ser un plan de acción. Y el segundo bloque temático sería entonces las propuestas concretas frente a los ejes que se están trabajando aquí. ¿Cuál es nuestra posición frente a la integración física de las Américas? Frente a la prosperidad, etcétera, y cuáles son los planteamientos, pero miren, eso no puede pasar de 2 páginas. Si no, es un documento que nadie lo va a leer. Entonces, ahí yo la utilidad que veía de los paneles es que esos paneles nos ilustran a nosotros de las problemáticas, pero también de las estrategias que se están implementando frente a problemas, frente a realidades específicas, y nos pueden llevar a plantear una propuesta concreta de qué es lo que queremos como pueblos indígenas en esas líneas. Pero bueno, si aquí se dice que no son útiles los paneles y nosotros no las sabemos todas, entonces avancemos. Pero también hay que trabajar unas propuestas concretas, porque creo que hasta ahora las exposiciones que se han hecho han sido muy ilustrativas y van dando pauta de cuál es la propuesta global que hay que plantear frente a cada uno de los temas específicos aquí planteados. Y yo, muy respetuosamente, lo que quisiera plantear es que si ya no vamos a seguir con la metodología de los paneles, por lo menos a los compañeros que han hecho el esfuerzo de preparar esas exposiciones, yo creo que también tenemos que respetar eso. Darle un espacio en la discusión de 5 minutos para que ilustren lo que quieren plantear. Ya. Del tema, compañeros, entonces con esa situación, pregunto a todos los delegados, avanzamos entonces, proyectamos lo que hay hasta ahora y empezamos la discusión. Muy bien, entonces iniciamos por favor, y cuando lleguemos al tema, por ejemplo, de cambio climático, desastre natural, pues le damos un tiempo al compañero Miguel para que ahonde ahí en la presentación del tema para tener algunas luces sobre lo que iríamos a proponer en el marco de la declaración. Compañeros, Ana Manuela, Diana, José Luis, ¿quién fueron los que hermanos ayer? Tengo horas, hermano. Javier. Compañeros, respetemos también un poco la palabra que ha dado, por favor. Pero ya está decidido, no sé si volvemos sobre... Ya empezamos la discusión. Usted no sabe qué voy a hablar, compañero. Bueno, hable entonces. Pero... bueno, gracias. O sea, ya habías dado la palabra, por favor. Yo hago un llamado al orden y a que respetemos también, pues la palabra de todos. O sea, aquí, si hay un orden establecido, le pediría también a la audiencia, pues que no hagamos tantas reuniones dentro del recinto, porque lo que se nota aquí es que estamos hablando mucho. Estamos entrando en una discusión que no está conduciendo a que avancemos, ¿sí? Y yo creo que aquí hay una responsabilidad enorme de todos, ¿sí? Yo también quería proponer para avanzar, y gran parte de lo que iba a manifestar lo ha dicho el compañero Jaime y lo dijo el compañero Juvenal hace un momento. Yo creo que definamos los puntos ya más o menos desde ayer sabemos cuáles son y los acaba de resumir magistralmente el Cabildo Jaime. Propongamos los puntos que vamos a tratar allí en la agenda. Sí, si vamos a tratar el tema del plan de acción, bueno, el plan de acción que contiene la Declaración Americana, contiene los ejes temáticos que están discutiendo los jefes de Estado, etcétera. Si vamos a discutir el tema de la autodeterminación, sí, que bien aclaraban por ahí una compañera que no es integración, el tema de cómo ejercemos espacios de autodeterminación de los pueblos de las Américas, sí, pongámoslos
De último, en la parte de abajo una vez hagamos la declaración, pero ordenémonos, porque aquí cada quien pues discutiendo y a veces nos paramos manoteando para ver cómo avanzamos, no vamos a llegar a ningún resultado. Entonces, si hay esos puntos, pongamos los puntos y demos la palabra en orden y respetemos el orden en que se establece la palabra, compañeros. Gracias. No más discursos, compañeros, yo creo que ya está claro, no hace falta dar 5 o 6 intervenciones para repetir lo que ya acordamos. Sí, en eso tenemos que también ser claros y cuidadosos. Por respeto vamos a darle la palabra a la autoridad capitán del pueblo Zenú y le pedimos el favor a Diana o Ana Manuela, que están allá en el computador, que nos presenten cómo está estructurada la propuesta o proyecto de declaración y sobre ella entonces empezaríamos la discusión con los puntos que si no están allí, entonces hagamos las anotaciones pertinentes. Compañeros Zenú, para por favor su intervención que hace rato se estaba... Muy buenos días, compañeros y compañeras acá presentes. Es como que mirar la agenda que se está hablando, pero para nosotros los zenúes que estamos aquí asentados en Cartagena, es preocupante la situación. Ayer cuando el ministro hablaba de que todo estaba arreglado, todo estaba hecho, para nosotros en Bolívar, los que estamos acá sentados como desplazamiento forzado, es preocupante la situación, porque acá ellos nos han acumulado como invasores de territorios. Para nosotros no es eso. Llegamos a nuestros territorios salvando las vidas por los conflictos armados que tiene nuestro país. Tenemos 10 años y en estos momentos no ha visto solución por el gobierno distrital, ni el departamental, ni el nacional. Hoy se encuentra una comunidad recuperando una finca aquí en Cartagena y está con el juego, con el gobierno que sí, mañana, pasado, y hace 3 días tuvimos en una reunión tratándose de este mismo eventos donde ellos dan una declaración que al cabildo que está sentado en Cartagena se le ha hecho entrega 300 hectáreas de tierra, donde eso es mentira, porque esa tierra está en manos todavía de los narcotraficantes y no ha sido entregado a esta comunidad y ya ellos están reportando que sí fue entregado. Entonces, compañeros, si nosotros venimos acá como que a buscar solución, a tener una agenda clara para presentárselos a esta cumbre de presidentes, que tengamos claro, porque ellos están diciendo que las violencias en Colombia ya no existen, pero los grupos sí siguen andando al margen de la ley. Entonces, siguen asesinando compañeros indígenas. Acá de pronto no hemos escuchado de que los compañeros zenúes de resguardo zenú siguen siendo perseguidos, huyendo por salvar la vida, por reclamar nuestros territorios. Si nosotros hoy estamos pidiendo hoy el cambio de vida, planificando el plan de acción para nosotros, los pueblos indígenas de Colombia y los zenúes que nos encontramos aquí en Cartagena, para nosotros no ha visto una realidad. Para nosotros ha sido una mentira, donde el gobierno está diciendo ya está la solución de nuestros compañeros desplazados. Eso es mentira. Entonces, pues yo creo que en esta mesa, con los compañeros que están de los otros países, pues queremos como mirar esa agenda, que quede una agenda clara y mirar si eso es verdad, lo que dice el gobierno nacional, que ya está todo hecho y es cumplimiento para los pueblos indígenas. Hay que ver y analizar eso como que esa agenda que esté clara en la mesa para poder discutir si eso está bien o no está bien. Compañero, eso sería mi preocupación. ¿Será tenida en cuenta entonces la petición? Compañeros, rogamos entonces, vamos a mirar cómo está estructurada la propuesta. Les recomendamos entonces hacer sus apuntes, sus anotaciones, para cuando lleguemos al momento de la retroalimentación y reconstrucción de la propuesta, hagamos las consideraciones. Entonces, Diana o Ana Manuela, pero antes que de pronto el compañero presidente de la UNIT, él decía de orden, por favor, que han habido muchas invitaciones
mirando la agenda de nosotros, acá nos hicieron una invitación y la invitación no fue como de pronto está diciendo el compañero presidente de la UNI. Nosotros estamos aquí por esfuerzo propio. Y nosotros, en el día de ayer, cuando ustedes decían que de pronto íbamos a llegar a debate anoche, nosotros como Pueblo Zenú no hicimos ese acompañamiento porque nosotros no estamos incluidos en la agenda de esta cumbre aquí. Entonces, no podemos como que hablar eso de que vamos a discutir. Compañero, con todo respeto, lo que pasa es que, a ver, vamos a una moción de orden, compañero Miguel, para que nos contextualicemos en qué espacio estamos, cómo se llegó aquí. Yo creo que ya se ha informado y varios de nosotros vienen aquí con recursos, vamos a avanzar y para que sepamos en qué escenario estamos. No estamos en un congreso donde se dice de todo, sino tenemos ya unos temas previstos, estamos en un espacio de la OEA que hemos ido, digamos, logrando. Entonces, para contextualizarnos un poco con el respeto de todos, aquí, compañero Miguel, a la sugerencia, y por favor le damos la palabra a las compañeras que nos van a ayudar en la redacción y recolección. Javier, he pedido una cuestión de orden, si me permite. Queridos compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, sinceramente estoy impresionado de las cosas que están pasando. El día de ayer habíamos dicho que este es un encuentro continental. Yo quiero rogar a los hermanos aquí de Colombia, los temas internos se discuten en el interno. Y estamos discutiendo un tema continental. Y miremos esa agenda. Yo veo un afán protagónico de algunos y simplemente alargamos el tiempo y después culpamos a la mesa de conducción y a otros. Con mucho respeto, hermanos, los procesos se dan. Y encuentros como estos se están dando en los últimos años previo o durante estas conferencias. Y ahí hay que construir la propuesta y hay que entregarlas, a sabiendas que de eso no vamos a tener resultados concretos. Esa es la tarea. Yo tengo mucha admiración por el trabajo que hacen aquí el ONIC y los demás, pero creo que enfrascarnos en un tema que es serio, yo creo que no amerita más. Habíamos dicho que hoy día a mediodía vamos a presentar un texto y sobre esa base vamos a discutir en la tarde. Yo estoy encontrando, vengo de la Cumbre de los Pueblos también, una discusión sin sentido. Entonces, por tanto, por intermedio de la mesa yo quiero pedir que nos sentemos en el tema y planteamos directamente temas que van a ser muy concretos. Muchas gracias, hermano. Muy bien, compañero Miguel, con esa sugerencia, por eso decía la ubicación en el marco del contexto y escenario en el que estamos. Diana y Ana Manuela, por favor. Vamos a iniciar ya con la discusión. Está en la pantalla el documento que se le envió más o menos el 15 de marzo a el mensaje que había que enviar para que quedara incluido para el documento a presentar a los presidentes. Este año la cumbre es distinta. El año pasado generalmente se hacía un documento al final, una declaración o lo que fuera al final. Este año nos pidieron que por favor eso se hiciera antes, porque como muchos de ustedes saben o habrán escuchado, los presidentes cuando llegan aquí ya han hablado, ya han dicho y ya han acordado lo que tienen que acordar. Aquí vienen a tomarse la foto y a saludarse y a la pantalla, pero lo que se había hecho, lo que se acordó, ya se acordó. Entonces nos pidieron que por favor este año enviáramos un documento con anterioridad, para que lo que se dijera en este documento, los presidentes, las cancillerías lo pudieran leer con anticipación. Este documento que está en la pantalla arranca con un contexto de los pueblos indígenas en las Américas, diciendo cuántos son los pueblos indígenas en las Américas. Son 400 pueblos indígenas, según la información que encontramos. Hay una presentación sobre los pueblos indígenas, entonces voy a arrancar leyendo la presentación. Préstame este mejor. Los pueblos indígenas, los pueblos, naciones y organizaciones indígenas de Suramérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe
presentamos en este documento nuestras principales preocupaciones y nuestras propuestas a los 34 jefes de Estados miembros de la OEA que se reunirán en Cartagena, Colombia, los días 14 y 15 de abril de 2012, en el marco de la Sexta Cumbre de las Américas que tiene como lema Conectando las Américas, socio para la prosperidad. En las últimas décadas, los derechos y el carácter pluriétnico y pluricultural de los estados americanos ha sido reconocido en la gran mayoría de sus constituciones políticas. Otros países de la región, como Bolivia y Ecuador, se han constituido en estados plurinacionales, reconociéndoles a los pueblos milenarios el carácter de naciones. En el mismo sentido, un importante número de instrumentos políticos y jurídicos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas han sido ratificados y avalados por los diferentes países. Diana se quedó. Es que yo estoy leyendo el mío. No obstante, estudios sobre pobreza en la región concluyen que a pesar de la creciente influencia política de los pueblos indígenas, estos muestran pocos avances en materia económica y social. Continúan sufriendo altos niveles de pobreza, menor educación y mayor incidencia de enfermedades y discriminación en comparación con otros sectores vulnerables. La situación para niñas, niños y adolescentes en Bolivia, Perú y Ecuador es de riesgo alarmante, ya que son víctimas de explotación sexual y laboral y padecen las peores formas de trabajo infantil. Adicionalmente, los pueblos indígenas que viven en países en situación de conflictos o zonas fronterizas enfrentan desafíos adicionales derivados del narcotráfico, la militarización de sus territorios y la pérdida de sus espacios de desarrollo y reproducción social, cultural y económica. En Colombia, esta situación se agrava por el riesgo de exterminio físico y cultural, generado, entre otros, por los impactos del conflicto armado interno. La situación de los pueblos indígenas en las Américas se empeora con la militarización creciente, la criminalización de las protestas sociales, en especial las efectuadas por las organizaciones indígenas. También resulta de gran preocupación para los pueblos indígenas de las Américas las políticas de desarrollo, en particular las políticas extractivas. La minería, por ejemplo, es un problema global que genera despojo territorial, desintegración, rompimiento del tejido social y exterminio de los pueblos. Teniendo en cuenta lo anterior, exhortamos a todos los estados de las Américas a que implementen, junto con los pueblos indígenas, las siguientes propuestas y recomendaciones. En relación con la participación de los pueblos indígenas en la OEA, que fue el tema de discusión ayer, manifestamos que las actuales reglas de participación en este organismo no incluyen a nuestros pueblos, por lo cual se recomienda que en la OEA se instituya una instancia que garantice la interlocución política entre los estados partes y los pueblos indígenas de las Américas. Se recomienda la constitución de un grupo de expertos indígenas quienes en coordinación con la OEA propondrán los lineamientos sobre esta instancia de interlocución. Fortalecer las instancias de protección de los derechos humanos de la OEA, Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, y evitar que se promuevan enfrentamientos y tensiones por la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas versus el desarrollo económico de los estados. Constituir a un grupo de autoridades indígenas de pueblos de las Américas en un órgano consultor y o consejero de los jefes de estados de las Américas, para que el punto de referencia de sus decisiones posea el sentido de vida y de armonía de los pueblos indígenas. En relación con los instrumentos jurídicos, los pueblos y organizaciones indígenas reconocemos los avances en la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la protección de nuestros derechos. No obstante, insistimos en la necesidad de contar con herramientas jurídicas y políticas en el sistema interamericano. Por lo anterior, se recomienda aprobar de manera urgente la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, respetando como estándar mínimo para la negociación la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Requerimos a los estados para que en la Declaración Americana se incorporen las realidades específicas y diferentes de los pueblos indígenas de la región. El proyecto de Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas debe reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas como pueblos con el derecho a la autodeterminación sin discriminación. Ello se aplica a los pueblos indígenas en los territorios no autónomos, artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas. Impulsar la elaboración y aprobación de una convención americana sobre consulta previa y consentimiento previo, libre e informado para los pueblos indígenas y tribales. En relación con los temas de la Sexta Cumbre de las Américas, con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio, se recomienda adoptar medidas efectivas y eficaces para reducir el empobrecimiento extremo y la marginación social y económica de los pueblos indígenas como una prioridad de los estados de las Américas. Los estados deben adoptar medidas eficaces para erradicar la discriminación y la violencia contra los pueblos indígenas, especialmente de las mujeres, los niños, las niñas y los jóvenes indígenas. En relación con la seguridad, se urge a los estados para que adopten medidas efectivas y eficaces referidas a las necesidades de seguridad y protección de los pueblos indígenas de las Américas, en especial los pueblos en riesgo de extinción y exterminio físico y cultural, prioritariamente para los que se ubican en la cuenca amazónica de los 9 países que la conforman. Los estados deben adoptar medidas adecuadas para reconocer, restituir y proteger las tierras, los territorios, el medio ambiente y las culturas de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario o en contacto inicial. En relación con los desastres naturales, exhortamos a los estados para que se adopten medidas integrales que prevengan estos desastres que en su gran mayoría son causados por acciones u omisiones humanas y políticas de los gobiernos. Se recomienda analizar las consecuencias que estos desastres naturales generan en los pueblos indígenas y el mayor riesgo que tienen por la fragilidad de los ecosistemas en los que habitamos. Invitamos a los estados a tomar en cuenta los conocimientos y los aportes que los pueblos indígenas han hecho a la humanidad para el manejo de la naturaleza y sus ecosistemas. Con respecto a la integración física de las Américas, es de gran preocupación para nosotros esta integración, en la medida en que está asociada con la extracción de nuestros recursos naturales y encaminada a posibilitar su explotación, lo cual conlleva serias y graves consecuencias en la vida de los pueblos indígenas. Consideramos, esperamos y exhortamos para que el desarrollo no signifique para nuestros pueblos mayor empobrecimiento y mayores riesgos de exterminio. En relación con este tema, debatiremos sobre las consecuencias y el significado del Plan Puebla-Panamá, IRSA y otros megaproyectos que se planteen para la integración. En atención a lo anterior, se requiere el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas cuando sus derechos inherentes puedan ser afectados, en particular los derechos relacionados con las tierras, el agua, los recursos, inclusive los subterráneos y los territorios. Se contemple realizar actividades comerciales y de desarrollo, incluidos los acuerdos de libre comercio y las actividades industriales de extracción, en las que participen empresas transnacionales en los territorios indígenas y cuando se ponga en riesgo la pervivencia física y cultural del pueblo. En relación con el tema de acceso a y utilización de tecnologías, se recomienda facilitar, apoyar y promover el uso y desarrollo adecuado de tecnologías de la información y la comunicación para los pueblos indígenas, a fin de fortalecer su bienestar político, social, educativo, cultural, espiritual y económico, incluidos los sistemas educativos indígenas. Asegurar la libertad de expresión y formular políticas públicas para la comunicación indígena,
fundamentadas en la comunicación y en las formas de transmisión de los saberes propios. En relación con los derechos humanos de los pueblos indígenas, adoptar medidas efectivas para asegurar la protección contra las violaciones de los derechos humanos relacionados con el derecho al territorio, el conflicto armado y sus múltiples consecuencias, la trata de personas, la migración, el desplazamiento forzado y la reubicación forzada de los pueblos indígenas, entre otras. Los pueblos indígenas de Colombia manifiestan su preocupación por la presencia y el desarrollo del conflicto en sus territorios ancestrales. Por ello, exhortamos a los estados de la región a instar al Estado colombiano a trabajar en la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado en la que los pueblos indígenas, como actores políticos y de paz, jueguen un papel importante. Finalmente, es nuestro deseo recordar que las promesas de progreso y desarrollo que en algún momento guiaron a toda la humanidad ya mostraron a plenitud todas sus limitaciones y efectos devastadores, sobre todo en países altamente desarrollados, como los europeos, en los que hoy en día la prioridad ya no es el desarrollo, sino la forma de revertir todo el daño que se ha causado. Los problemas globales necesitan soluciones globales estructurales. Requerimos un amplio cambio en la visión de la vida, la humanidad. Busca respuestas y los pueblos indígenas planteamos el paradigma de la cultura de la vida que es comunitario y natural. Los invitamos a formar parte de esta alianza por la defensa de la madre tierra y la vida en todas sus formas. Ese fue el documento, compañeros, que se le envió ya a los presidentes. Y que bueno, es un documento que no habría necesidad como de discutir ahora, sino que muchos de los planteamientos que están ahí se podrían mejorar en esta declaración. Los compañeros, una cosa que quería, en relación con la preparación de este documento no lo preparamos solos. Este documento se preparó, muchos de los elementos que salieron fue de la precumbre que se hizo en Bogotá. ¿Cuándo se hizo esa precumbre, Achito? ¿No? No, hace poco. Fue la última que se hizo, la que fuimos, la última. Hace poco se hizo una precumbre y en esa precumbre salieron algunos elementos. Ahí participaron compañeros de la OPIA, compañeros de la ONIC. Y también algunos de estos elementos se recogieron de cumbres anteriores, ¿no? Bueno. Ya con el micrófono coordina tú el uso de la palabra. Ok. Entonces... Le damos la palabra a las mujeres. La vida. ¿Quién? La palabra. Bueno, compañeros, soy Víctor Carpio Conquista, soy Guaumán del departamento del Chocó. De verdad que hemos perdido 4 horas de discusión. Pero un documento que ya está elaborado, analizados sitios sagrados y soberanía por los compañeros que trabajaron o por el grupo que ya se trabajó. Entonces, mi pregunta es, aquí los representantes de los países y nosotros los colombianos, pues esto es como un chiste, perdón a los compañeros pastuzos. El pastuzo para amarrar el zapato o los zapatos tienen que poner un pie en una silla y luego amarrarse abajo. Casi igual. Entonces, aquí el documento ya se envió para que los presidentes lo analicen o simplemente para que lo miren, porque es que ellos ya tienen el concepto de nosotros los pueblos indígenas, qué es lo que vamos a trabajar, y resulta que ya presentamos. Y la discusión entonces, ¿cómo vamos a dar aquí un documento que ya tienen los presidentes?
Pues solamente entonces yo diría de que ahorita que el compañero nunca me dio la palabra, pero pues esos eran los puntos que más o menos yo quería decir y está reflejado en términos general, ¿sí? Entonces yo quiero solamente, pues como colombiano, de verdad que si el documento está, pues yo qué puedo decir, solamente apoyar ese documento, digo yo, porque es que ya un documento que tienen los presidentes, ¿cómo vamos a decir que devuelvan? Casi no era. No, eso era lo que yo quería decir. Pero solamente quiero decir aquí lo siguiente. En algunos puntos que yo tenía como de análisis, es que si es así, también es como reflejar un poco sobre el tema de los parlamentarios indígenas a nivel del continente, que me parece que ahí de alguna forma menciona, pero no exactamente, pero sería un documento adicional, porque ¿sí? En cada país los parlamentarios indígenas frente a la situación de lo que estamos proponiendo y lo que ya propuso, ¿sí? Como en forma de implementación, digo yo, desde el punto de vista legislativo de los parlamentarios indígenas de cada país, la declaración del documento pues ante la OEA que ya se presentó. Y lo otro es que la OIT en el 2014 se está proponiendo ante la conferencia internacional de eliminar el término indígenas, ¿sí? En donde prácticamente, claro que el convenio 169 está diciendo y está declarado como pueblos tribales los países. Entonces, como mencionar ese tipo de declaración era importante incluir, pero bueno, eso era lo que yo quería decir en este caso. Muchas gracias. Bueno, varias cosas, compañeros, que quiero aclarar. La primera es que este documento estuvo colgado en la página de la ONIC y en la página de la Cuarta CLIA, una página especial que se abrió para este evento. Entonces estuvo colgado desde el 15 de marzo en esa página. Hubiera sido muy interesante que lo revisaran antes de venir a este evento. Lo otro que quiero decir es que este es un documento que ya fue enviado a los presidentes porque nos exigían que se le enviara un mensaje a los presidentes para que lo supieran antes de venir a tomarse la foto cuáles eran nuestros principales planteamientos. Pero este documento puede mejorarse, puede revisarse, pueden profundizarse algunos elementos de los que están ahí. Y lo otro, entonces, después de esas aclaraciones que les queremos proponer es que leamos la declaración de los elementos que han salido del día de ayer para hacer la discusión conjunta del documento que ya fue enviado y de la declaración que más o menos va en borrador. Bien. Les proponemos eso y entonces hacemos, miren, les proponemos esto, vamos a leer la declaración y hacemos una ronda de intervenciones, apreciaciones de los dos documentos. ¿Les parece? Ana Manuela, disculpe, antes que Diane, porque yo creo que es importante para que, digamos, no hayan confusiones. Hay que entender que el mecanismo de la OEA tiene unas formas de trabajar. Y si ustedes analizan el documento ese que está ahí, que se viene discutiendo desde el año pasado, y se terminó este año, como el 12 de marzo, cuando tuvimos otro foro en Bogotá, este es un documento que está escrito más en términos diplomáticos. Esta cumbre de hoy tiene que sacar es un documento político, ¿sí? A lo indio. Entonces, para que no se entienda de que ya el documento se mandó y entonces no hay nada que hacer, no. El documento político del movimiento indígena continental tiene que salir hoy de aquí. Tiene que salir hoy de aquí. Y es ahí donde tenemos que dar entonces la discusión. Ya ayer salieron algunos temas
Hoy se han planteado otros y sobre eso nuevo que ha surgido se está planteando entonces ya una declaración política que entiendo es la que Diana va a leer en este momento. Entonces sobre eso es que tenemos que dar entonces la discusión para sacar ese documento político. Era eso lo que yo quería señalar. Me van a pedir, perdonar, pero quienes necesiten pedir la palabra, encienden el micrófono. Pero yo voy a proponer lo siguiente, ni siquiera hemos terminado de escuchar está el documento que se envió, hay un documento propuesta de declaración que recoge elementos de esto, pero que ya viene mayormente elaborado y ahí es donde se va a sentar las propuestas, pero también posición política. Yo sugiero y llamo a que escuchemos qué es lo que las compañeras y los compañeros que se reunieron anoche han avanzado. Después de eso, ahora sí vienen las proposiciones respecto de cómo debe quedar ese documento. No vamos a entrar en discusiones ya tan profundas, tan largas, diría yo, sino en términos de cómo debe quedar la declaración para que ellas recojan eso, lo lleven, lo organicen y más tarde tengan un documento para presentar y decir, bueno, a ese quítele este poquito, quítele lo otro, y eso es lo que va a salir. Esa es la tarea que tenemos. Entonces, yo le pediría a los compañeros que tengan paciencia para que ahora pidan la palabra. Compañera, a ver qué es lo que han hecho con Ese es el documento que se mandó con anticipación porque los presidentes se reúnen, los cancilleres negocian esto. Quiero explicar cómo opera esto. Los cancilleres y unos secretarios técnicos son los que se reúnen y construyen el documento de declaración de los jefes de estados. Cuando llegan los presidentes, ahí ya todo está hecho. Ya prácticamente sus cancilleres le han dicho, mire, la discusión va por aquí, hemos peleado que este punto se saque, que este se incorpore. Puede ser que algún punto por la importancia se discute y se incorpore a última hora, pero ellos ya vienen con su documento hecho. Por eso fue que ellos dijeron, como la declaración ya va hecha, es necesario que ustedes den unas pistas de cuáles son los grandes temas que les preocupa. Eso no niega, como dijo Manuela, que hoy le hagamos los ajustes necesarios, porque como ha dicho Palacín, puede ser que ni asuman nada, ¿sí? Pero nosotros no podemos dejar de hacer nuestro documento y nuestro pronunciamiento político. Esta es una parte de la tarea que tenemos, pero luego viene el plan de acción que tiene que ver con la agenda, que no podemos olvidar, no nos podemos quedar discutiendo esta declaración sin construir y salir aquí con un plan de trabajo. Ese es el que, por eso llamo la atención en que seamos muy propositivos, si hay un elemento analítico, luego de propuesta, y a la tarde entonces trabajemos el plan de acción. Porque nosotros tenemos que seguir trabajando independientemente de que los gobiernos asuman o no asuman. Diana, tiene la palabra. Buenas tardes, compañeros. Pues digamos, eso es un documento que es simplemente una propuesta, un esqueleto, no está concluido, no está entregado y pues simplemente se dispone a ustedes para su reelaboración. Entonces, declaración de la cuarta cumbre de líderes indígenas de las Américas, tejiendo alianzas por la defensa de la madre tierra. Cartagena de Indias, Colombia, abril 11 y 12 de 2012. Nosotros, los gobiernos de los pueblos indígenas de las Américas, en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación, en defensa de la madre tierra y caminando juntos la palabra, declaramos a los mandatarios de los estados de la región lo siguiente. Primero, rechazamos el modelo de desarrollo económico implementado por los estados del continente americano en razón a que no dialoga y desconoce nuestra realidad y, por el contrario, omite el reconocimiento del buen vivir, el equilibrio y la armonía de nuestro ser indígena con la madre tierra. Expresamos que este modelo se ha reducido a la intervención y al despojo ilegítimo de nuestros territorios, así como a la sobreexplotación de los bienes naturales que hemos conservado milenariamente, sometiéndonos inevitablemente al genocidio y al exterminio.
Consideramos que los estados americanos no pueden medir la inequidad social y o prosperidad de los pueblos indígenas a través de los indicadores y metas diseñadas para determinar la existencia de la pobreza en la región, sino debe ser a través del ejercicio efectivo de nuestros derechos reales sobre los territorios ancestrales y de la capacidad de los estados en cumplir su deber de protegerlos, respetarlos y salvaguardar a la madre tierra como sujeto de derechos. Asimismo, afirmamos que la superación de la inequidad social de nuestros pueblos debe alcanzarse a través de la adopción e implementación de instrumentos jurídicos y políticas públicas que nos protejan y garanticen el ejercicio de nuestros derechos, previniéndonos de potenciales vulneraciones, de la devastación de nuestro territorio, así como de afectaciones que pongan en peligro nuestra pervivencia física y permanencia cultural. Reiteramos que la voluntad política de los estados del hemisferio americano se debe manifestar a través de la adopción e implementación de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lo anterior solo puede lograrse si los estados se comprometen económica y políticamente a fortalecer el proceso de concertación con las autoridades y organizaciones representativas de los pueblos indígenas de la región, así como adoptar e implementar los derechos humanos que el instrumento ratifique en cumplimiento de los deberes y obligaciones que por naturaleza les son inherentes. En ese sentido, y respetando el principio de progresividad de los derechos, los estados deben abstenerse de incorporar en la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas disposiciones regresivas y, por el contrario, deberán avanzar en el reconocimiento de las particularidades regionales con el fin de optimizar el ejercicio de dichos derechos por parte de los pueblos del continente. Asimismo, como evidencia de su voluntad política, avanzarán en las discusiones generando espacios de diálogo, acuerdos, concertación o consentimiento de nuestros pueblos. Nosotros, los pueblos indígenas de las Américas, manifestamos que la implementación de la declaración evidenciará el compromiso de los estados en detener el etnocidio de nuestros pueblos, visibilizará la posesión ancestral que ejercemos sobre nuestros territorios y los aportes que desde nuestro conocimiento tradicional hemos hecho en el contexto regional. Asimismo, en nuestro rol de gobiernos propios y en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación, identificamos la importancia de implementar un espacio de diálogo y articulación permanente y horizontal dentro de la estructura de la OEA, con el fin de garantizar la consolidación de los principios democráticos dentro de la organización. Esta instancia debe avanzar en la implementación y seguimiento de las políticas gubernamentales que afectan a los pueblos indígenas, así como evaluar la continuidad de los acuerdos celebrados entre los estados y los indígenas del continente, como también las decisiones tomadas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los pueblos indígenas de las Américas consideramos pertinente y necesaria la adopción de un instrumento jurídico regional y vinculante que proteja real y efectivamente el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Este instrumento jurídico debe ser respetado por los estados en consonancia con el carácter de derecho humano del mismo y con su contenido inescindible con la existencia de los pueblos indígenas. Respaldamos las decisiones que dentro del marco del sistema interamericano ha adoptado la Comisión Interamericana y la Corte, en consonancia con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas, en donde ha primado la protección de los pueblos indígenas por encima de la ejecución del modelo de desarrollo económico y extractivo y de desterritorialización adelantados por los estados de la región. Instamos a continuar con esta labor que se ha configurado como la última instancia y esperanza para la pervivencia y permanencia física y cultural de los pueblos indígenas de las Américas. En razón al carácter de ser vivo que tiene la madre tierra, los pueblos indígenas de las Américas manifestamos la necesidad de implementar como política por parte de los estados todos aquellos aportes y prácticas milenarias ejercidos por nosotros, que mitigan y reducen los impactos del fenómeno del cambio climático.
Nosotros, los pueblos indígenas de las Américas, como actores políticos trascendentales de las democracias de la región, solicitamos al Estado colombiano buscar una salida política del conflicto armado. De lo contrario, evidenciaremos una profundización del exterminio al que actualmente están sometidos nuestros hermanos colombianos. Concluimos que, mientras los estados del hemisferio manifiesten su voluntad política y avancen en la construcción de vías democráticas que garanticen la participación real y efectiva de nuestros pueblos en las agendas regionales, nuestros gobiernos propios caminarán hacia la construcción de un tratado de los derechos de los pueblos indígenas que ratifique nuestros derechos milenarios y fortalezca nuestras alianzas en defensa de la madre tierra. Eso es todo lo que da por ahora. Entonces vamos a escuchar si hay algunos comentarios, adiciones a esa propuesta, lo que se ha ido haciendo hasta ahora, teniendo en cuenta que no puede ser también muy larga, ¿sí? Entonces solicitamos que se puedan hacer aportes sustanciales en relación a la declaración. Yo creo que vale la pena tener en cuenta los temas que van a tratar los jefes de estados. Entonces me ha pedido la palabra el compañero, dos compañeros de Bolivia, luego Feliciano allá, Juvenal, Benjur, la compañera. Bueno, después de escuchar, por favor, 3 minutos máximos. Bien, después de escuchar documento enviado con anticipación, ratificamos que para Bolivia es bastante débil y pobre. Y las declaraciones que está construyendo, sinceramente, no nos va a llevar a profundizar lo que estamos pensando, alcanzar lo que es autodeterminación y autogestión, autogobierno. Dentro de estos tenemos que ser concretos y claros y sin miedo. Primero, queremos que se incluya dentro de esta declaración, en el marco de la unidad de distintas organizaciones de los pueblos de América, así como reconoce en Bolivia la plurinacionalidad, donde está incluido indígenas, originarios, campesinos y afrodescendientes. De la igual manera nosotros pedimos que en el documento se inserte esta integridad de las naciones, de las organizaciones sociales de América. Y otro, planteamos la expulsión inmediata de la base militar norteamericana de Colombia. Eso debía ser unánime, no sé por qué no están poniendo este punto. Entonces pedimos que esta declaración sea unánime de los pueblos indígenas originarios campesinos, la expulsión inmediata de la base norteamericana ya de Sudamérica, especialmente de Colombia. Por otro lado, como Bolivia hemos pedido que también la salida soberana al litoral boliviano sea también apoyada de los pueblos, de los indígenas originarios campesinos de las Américas. Y esto no está incluido acá. Y también hemos pedido ayer que la sagrada hoja de coca no simplemente existe en Bolivia, también en Perú, también en Colombia y en otros países, sea declarada como hoja sagrada, milenaria, cultural y alimenticio para los pueblos. Y acá también debe conocer los estados que se conforma a partir de este encuentro o cumbre de pueblos de América, la conformación de alianza de las organizaciones sociales de América o el Consejo Permanente de los Pueblos Indígenas Originarias
campesinas y afrodescendientes de nuestra América, y esto debe estar incluido también. Y insisto que también en ámbito político, social, económico debe ser también incluido, porque en tema económico, en los principios no estamos incluyendo, simplemente política y social. Y estos temas deben estar tratados e incluidos en los documentos concretos. ¿Por qué? Porque cada pueblo, cada nación tenemos nuestra forma de economía. Y simplemente no estamos haciendo dominar o incluir con el modelo económico neoliberal. Entonces, en los documentos también debemos insistir en que los gobiernos neoliberales cambien el modelo económico mundial. Y esto debe ser una manifestación natural de los pueblos indígenas originarios, campesinos y afrodescendientes de las Américas. Gracias. De Bolivia, yo voy a pedir el favor, si ya algún compañero ha dicho una idea, no la repitan, ¿sí? Por eso vamos a pedir que sean 3 minutos, para que avancemos. ¿El otro compañero de Bolivia que había levantado la mano o no? Entonces le damos la palabra a Feliciano. Gracias. Como esta declaración no solamente va a ser para los estados, sino para las sociedades, yo creo que le falta un punto donde diga de que no obstante que los pueblos indígenas reafirmamos el ejercicio de la autodeterminación como pueblos, fortalecemos mecanismos y estrategias para aliarnos con otros sectores sociales de los estados y naciones, para no quedarnos peleando solo indios, sino propender en un ejercicio de articulación social. Segundo, yo creo que hay que hablar como gobiernos, porque somos gobiernos. Entonces no es tanto el usar el término de consideración, sino de exigibilidad. Exigimos que las políticas aquí trazadas por los pueblos indígenas sean incluidas en las agendas y en las políticas públicas de los gobiernos. Hablar más en términos de exigibilidad. Y en el tema del punto donde ratifico el apoyo a lo que plantea el compañero de Bolivia, es más que decirle vamos a hacer, aunque no lo hemos hecho, informamos a los estados que los pueblos indígenas vamos a crear nuestro propio órgano de articulación e interlocución con los estados, porque si no queda como supeditado a ver si el estado nos da la buena fe. No, hagámoslo como nosotros. Quiero hacer unos aportes en el punto 10 respecto a la solución política del conflicto armado. Está bien que en los pueblos indígenas de Colombia, sobre todo, a propósito, Colombia es el único país con conflicto armado interno. Por lo tanto, deberíamos ser más fuertes en decir lo siguiente: que los pueblos indígenas reunidos en Cartagena le exigimos al Estado colombiano que así como él se abroga el derecho a la paz, los pueblos indígenas no solo hemos dicho sobre la paz, sino que hemos construido hechos de paz, y en ese marco estamos dispuestos y venimos trabajando el tema de los diálogos humanitarios de carácter regional para precisar más y ser más concretos respecto al tema. Y en el punto 7, donde se habla de los derechos humanos, deberíamos decir de los derechos humanos y de los derechos de la madre tierra, para amarrar no solo el derecho como persona, sino el derecho también de la madre tierra, irlo poniendo así de manera relevante. Y finalmente, en el punto 4, donde precisa sobre políticas públicas, está bien que los estados
constituyan políticas públicas, pero que esto sea concertados con los pueblos indígenas para no dejárselo al libre albedrío de los estados, sino que nosotros también seamos tenidos en cuenta en los procesos de construcción de las políticas públicas. Si no, le entregaríamos la herramienta para que ellos desde un escritorio lo hagan y nosotros las acojamos.